veíamos nosotros la primera exhortación, la primera advertencia que hace el Señor. Le dije, iniciando esta carta, que esta es una carta escrita a hebreos o a judíos que habían abrazado el cristianismo, pero que por alguna razón, y vimos varias posibles razones, ellos estaban abandonando la fe. Muchos estaban apostatando, muchos estaban volviendo al judaísmo, muchos estaban quedando en el camino, otros estaban como paralizados. Por eso más adelante vamos a ver que dice: levanten las manos. Otros estaban dejando de congregarse. O sea, cada vez que usted encuentra un dato de ánimo y de exhortación, es porque eso era lo que estaba haciendo la iglesia. Y es un pasaje muy actual, muy para nosotros, porque posiblemente esté pasando lo mismo. Entonces, cuando nos acercamos a Hebreos, nos acercamos de la siguiente manera, y lo veamos hace 8 días, porque se hablaba de una exhortación, de una advertencia a cuidar nuestra salvación tan grande. Y que si se descuidaba la salvación, era muy factible que nos deslizáramos y veíamos la razón del desliz y todo esto. Si alguien no vio el mensaje, no lo ha visto, por favor, vaya a YouTube, que ya está en YouTube. Hermanos, si es que el creyente ha sido rescatado, muy semejante como fue rescatado Israel de Egipto, el mundo. Y veamos hace 8 días que la meta no era haberlos sacado de Egipto, sino pasarlos por todo el desierto y llevarlos a la tierra de Canaán. Espiritualmente para nosotros es liberados del mundo, atravesados por el desierto hasta llevarnos a nuestro Canaán celestial. Y por eso Jesucristo dijo: no es el que comenzó, o el que entre comillas fue liberado de Egipto o de este mundo, sino el que comenzó la travesía y va a llegar al final, de tal manera que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y veamos que hay mucha gente que se engaña, que se acomodan. Es decir, la iglesia en términos espirituales, digámoslo así, vamos por el desierto. Y en el desierto tenemos 3 enemigos fuertes. Está el diablo, que no va a querer que lleguemos a nuestro destino y nos va a molestar, nos va a perturbar. Está el mundo, con todas sus atracciones que nos van a llamar la atención para querernos sacar. Es decir, como alguien dijo, Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. Y por eso muy poquitos entraron a Canaán. La gran mayoría, y lo vamos a ver en el capítulo 4, quedaron postrados en el desierto. Y cuando trae esta palabra es para decir que eso nos puede pasar a nosotros también. Muchos de los que se congregan hoy en las iglesias, con el tiempo irán a apostatar, es decir, van a abandonar la fe, se van a desanimar, no van a querer saber nada de nosotros, por alguna razón no van a volver al cristianismo, o como lo dije la vez pasada, conociendo una iglesia bíblica, después de un tiempo van a volver a esas iglesias que no son bíblicas o que no son tan bíblicas, como muchos me han dicho a mí: usted es muy duro, usted es muy fuerte, y por eso no lo acompañamos. Esta semana que yo miraba, no recuerdo si fue mi esposa la que mandó un mensaje del pastor Juan Manuel Vaz, me llamó la atención porque él decía que la iglesia de él es impresionante, porque él dice: nosotros llegamos a 100 y bajamos a 30, llegamos a 100 y bajamos a 30, y parece que todo el tiempo así está. Y yo digo, bueno, nosotros no somos la excepción. Es impresionante cómo este año tener la oportunidad nosotros de tener aquí 7 personas nuevas que el Señor nos envió, y algunos alcanzaron a estar hasta 3 meses y abandonaron y se fueron otra vez. Y quizás aquí hay alguien que está así con ese deseo de irse para otra iglesia, de no volver a congregarse, qué sé yo. Porque además de que el diablo, el mundo, mi carne, mi mayor enemigo es mi carne, yo soy mi mayor enemigo, que me dejo seducir por las tentaciones del mundo, por los ataques del diablo. Y por eso Jesús dijo: el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los violentos. ¿Quién es un valiente? Uno que ha puesto la mano en el arado, y aunque se tropiece y aunque se caiga, él se para otra vez y dice: mi destino es Canaán espiritual. Y ese es el que persevera, hermano. Por eso
la advertencia que vimos hace 8 días del capítulo 2 es para que no nos creamos, porque algunos, como nosotros creemos en la predestinación bíblicamente, que Él nos eligió, entonces muchos piensan descansar y decir, yo soy un elegido, ya, el Señor ya me perdonó, sí, pues demuestra que es un elegido, perseverando en santidad, en integridad, en justicia, hasta que venga el Señor. Así es. Así es. Ahí lo demuestra. Porque si se queda plantado, si se queda quieto y no le pasa nada y su vida sigue normal, igualita a la del mundo, o en usted no hay un cambio, no hay un progreso de crecimiento espiritual, hermano, ¿usted qué elegido que es? Entonces, por eso la palabra de advertencia, porque algunos estaban tranquilos en la iglesia de Hebreos diciendo, no, el Señor ya me salvó, ya, ¿para qué me esfuerzo? Y hoy vamos a hablar, y vamos a ver, hermano, eso lo llamamos 8 días, hoy voy a hablar de un tema que se llama Jesús coronado de gloria y honra, porque lo encuentro ahí en el texto que vamos a leer ahora. Hebreos capítulo 2, vamos a leer del verso 5 al 9, donde vamos a estar esta mañana. Recuerde que este es un mensaje expositivo, es decir, yo tengo que ir texto a texto. Hay mensajes y hay pasajes que uno no quisiera ver, porque no los entiende como esta mañana. Muy complicado el tema de esta mañana, pero toca. Yo no puedo saltar, o yo quisiera saltar más adelante, porque es difícil. Pero vamos ahí. Déjeme, yo le leo del capítulo, para conectarlo mejor, desde el versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, esto le llama 8 días. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos de la advertencia que se nos dio hace 8 días. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, no debemos descuidar nuestra salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hasta ahí habíamos quedado. Ahora seguimos el 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y este es el tema, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y yo quisiera saltar a lo que sigue, porque eso es impresionante para dentro de 8 días. Mi tema de esta mañana es Jesús coronado de gloria y de honra, y recuerde que es una secuencia, así que Él va a volver a tocar a Jesús y lo va a exaltar sobre los ángeles, pero va a hablar también que Él fue menor que los ángeles, y pareciera una contradicción, pero recuerde que el tema general es la supremacía de Cristo, Jesús superior a los profetas del antiguo pacto, superior a la ley, Jesucristo superior a los ángeles, y ahora lo va a explicar, y puedo decirlo sin temor a equivocarme, doblemente superior. Pero vamos a ver Jesús coronado de gloria y honra. Aquí vemos al Hijo, que es superior, y cómo se hizo durante un tiempo, un poco de tiempo, inferior a los ángeles en un sentido posicional. Y este periodo, para que lo tengan en cuenta, para que no nos entremos en situaciones difíciles, es en su tiempo de encarnación. Recuerden que Jesús siempre ha existido porque Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Y ya lo hemos visto en el 1.3, donde dice que Él tiene todo bajo su dominio, bajo su control. Pero también el autor quiere hablar ahora de la humanidad de Jesucristo y mostrar cómo Dios se hizo hombre, se hizo humano. Porque para los judíos esto es difícil de entender. Para muchos que se congregaban en esta iglesia, les era difícil de entender esa parte. Para los judíos era más fácil ver a Jesús, y fue más fácil verlo a Jesús como un ser humano. Hasta los judíos le dijeron una vez,
¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? ¿Ven? Es decir, ellos decían, los judíos, no tenemos problema con ver a Jesucristo como un hombre. El problema es verlo como Dios. Entonces ahora el autor de la carta de Hebreos quiere decirle, sí, pero quiero decirles algo, que ese humano, ese hombre Jesús con el cual ustedes se identifican, que lo pueden ver como humano, porque era más fácil, y para el pueblo, para el hombre siempre ha sido más fácil divinizar un ser creado. Es decir, los dioses y los ídolos que hay son seres creados por Dios que los han divinizado. Y pongo un ejemplo, María, la Iglesia Católica ha divinizado a María. Los santos que tienen son humanos que han sido divinizados, pero no cabe en la mente del hombre que Dios se humanice. Eso no cabe. Y entonces el autor de Hebreos, eso es lo que nos quiere mostrar ahora. Les voy a contar que ese hombre, el cual ustedes han creído, que claramente ven que como que se divinizó, pues quiero decirle que así no fue. Lo que fue lo contrario, el Dios, el Hijo de Dios siendo divino, se humanizó. Es todo lo contrario, tomó forma humana y se humilló. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que tengo dos cosas, y lo primero es la sumisión de todas las cosas. Porque es que este pasaje es complicado, porque aquí vamos a ver una combinación entre el hombre y Jesús, el ser humano. Miren, entre el hombre caído y el hombre perfecto, en este caso Jesús. Eso es lo que vamos a ver, y eso es lo que va a plantear ahora, para mostrar que era necesario, hermanos, que el Hijo, ese Hijo del cual hablo en el capítulo 1, que es superior a todos, esa supremacía de Cristo que está en todo Hebreos, es importante que la gente entienda que ese Dios tomó forma humana, que era la única manera para podernos salvar. De otra manera nosotros no hubiéramos podido ser salvos si el Hijo de Dios, el eterno Dios, no toma forma humana. Y eso ellos como que no lo comprendían, y hay algunos que hoy día no lo comprenden, y por eso toca enfatizarlo, y ese es el propósito pues de este punto. Entonces, número 1, la sumisión de todas las cosas, versículos 5 hasta el 8, voy a leer otra vez para luego ir desglosando un poco. Dice el verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, bueno, alguien ya sabemos, ahorita lo vemos que no quiso dar el nombre, pero sabemos que es David en el Salmo número 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Note, ¿qué es el hombre? El hombre, está hablando aquí de los humanos. Para que te acuerdes de él, y esta es la parte polémica, o el Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere? ¿A los humanos o a Dios? Para que le visite usted de entrada, porque ya sabe que el Hijo del Hombre es un título para Dios, para Jesucristo. Usted puede ir a Daniel y se da cuenta, el Hijo del Hombre, y es hablando de Jesús. Pero no me toque ese punto, déjemelo ahí como humano. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que le visites? Le visite un poco menor que los ángeles. ¿Cómo así que los humanos fueron inferiores a los ángeles? Pero luego lo coronó de gloria y de honra. ¿En qué momento? Y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿A quiénes? Y todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿A quiénes? ¿A Jesús o a los hombres? Y porque en cuanto le sujetó... hasta ahí, perdón. Yo dije en la primera parte. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Okay. La sumisión de todas las cosas, todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces comienzo por acá. Los judíos antiguos creían que los ángeles habían sido puestos por Dios sobre las naciones del mundo. Y ellos se basaban en una interpretación que tenían de Deuteronomio 32:8, que es el canto de Moisés cuando ellos salen de la liberación. Vamos a ir allá un momentico. Deuteronomio, capítulo 32:8, y este es el canto de Moisés, y los judíos en la Septuaginta interpretaban de esta manera el pasaje. Lo voy a leer en la versión que usted tiene. Versículo 8, Deuteronomio 32. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Usted ahí no ve mucho, ¿no? El Señor dividió, puso límites y lo hizo así. Pero entonces, ¿cómo
¿Cómo lo leían ellos? ¿Cómo se ve? La palabra límite de las naciones acá dice, estableció según el número de los ángeles. Es decir, en la Septuaginta quedó traducido así, dice, estableció el límite de los pueblos. En la Septuaginta está, estableció el límite de los ángeles. Como lo expresé ahora, estableció según el número de los ángeles. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí? De que cuando Dios divide, en este caso las naciones, parece ser que a cada nación le asignó un ángel. Pues en la Septuaginta, y recuerde que la Septuaginta, dijimos nosotros, la Biblia de Jesús, la Biblia que Jesús manejó y los apóstoles, había sido una traducción del hebreo. Pero parece ser que no fue una traducción muy fiel. Hubo unas cosas que no se tradujeron, o mejor, se agregaron algunas cosas. Los judíos creían, según este pasaje, y según vamos a ir allá en Daniel también, vamos a ir a Daniel, ellos creían que las naciones, a cada nación se le había asignado un ángel. Vamos a ir a ver, Daniel 10. Para poder entender, pues, por qué está diciendo así. Daniel 10, 20, 21. Y yo creo que por eso es que hoy día se hace guerra espiritual, por ese malentendido que se tenía en los aires, ¿no? Daniel 10, 20. Dice, está hablando de Daniel y dice, él me dijo, sube porque he venido a ti. Pues ahora tengo que volver, creo que está hablando el ángel Miguel acá. Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Ah, ¿se da cuenta? Persia tiene un principal. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Se da cuenta? Grecia tiene otro príncipe. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino solo Miguel, vuestro príncipe. Ok. Entonces, según este pasaje y según Deuteronomio 32:8, los judíos más antiguos, no los últimos, los más antiguos creían que en el cántico de Moisés lo que él está diciendo es que él repartió a las naciones y que a cada nación Dios le asignó un ángel para que la protegiera. Eso es. Y entonces por eso en Daniel vemos que parece ser que ya como que los principados malos habían desplazado al ángel bueno. Y de alguna manera se ha traído a nuestros días para decir que en Colombia, un ejemplo, hay un principado. Y entonces, ¿quién va a pelear contra ese principado? Si él es el que gobierna esta nación. Y entonces de ahí sale la famosa guerra espiritual, y que el hombre puede hacer un poco de cosas para derribarlo, destruirlo y todo. Bueno, eso es otra cosa ya. Pero más o menos la idea que surge es ahí. Entonces, como ellos tenían esa idea, el texto, y volvemos al texto, claramente el versículo 5 dice, no es así. Ahora, ¿por qué él está hablando de los ángeles? Recuerde que él está diciendo que Jesús es superior a los ángeles, pero él necesita aclarar un poco más ahora, no solamente del Hijo de Dios, sino que ahora va a hablar acerca de la encarnación, es decir, no solo de la divinidad. En la divinidad Cristo es superior a los ángeles, sino que ahora tiene que venir a la humanidad de Jesús y decir también, él es superior a los ángeles, porque ellos creían y tenían esta idea. Dios hizo todo, hizo a los ángeles, hizo al hombre, pero de alguna manera los ángeles están por encima del hombre. ¿Y sabe que no es así? ¿Tenían una mala idea? ¿Cuál es la creación más importante para Dios? ¿Los ángeles o el humano? Cuando la Biblia dice que no registra cómo hizo a los ángeles, pero registra cómo hizo al hombre, y dice que el ser humano fue hecho a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Así que, y cuando usted lee la escritura, siempre habla de que los ángeles están al servicio del hombre. Los ángeles son mayores en autoridad, en poder, en dominio, pero los ángeles son siervos. En este caso, como ya lo habíamos visto, de los que vamos a heredar la salvación. No hablemos del impío, hablemos de los herederos de la salvación, los cristianos. Y le voy a decir algo, Jesucristo dijo que nosotros vamos a ser como los ángeles. Es más, le adelanto algo, ya lo habíamos visto en Corintios. Dice que aún a los creyentes vamos a juzgar a los ángeles. Y los ángeles están al servicio de los que vamos a heredar la salvación. Si eso es así con los ángeles buenos,
o los ángeles de Dios. ¿Qué será entonces con los malos? ¿Usted le tiene miedo al diablo y a los demonios? No. A no ser que usted crea que ellos son mayores que usted. ¿Ve? Pero parece que hay este tipo de creencia y por eso él tiene que entrar. Bueno, versículo 5, porque, escuche, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. No los sujetó. Los ángeles no tienen autoridad sobre el mundo venidero. Ahora, el punto aquí es, ¿cuál es el mundo venidero? Pues ya tenemos un mundo caído en el cual estamos. Y muy fácilmente se cree que el mundo venidero se refiere a la obra de Cristo. Recuerde que Él vino, y cuando Jesús viene y es glorificado, Él ahora toma control, toma autoridad, y Él ahora hay un reino que ha sido establecido. Nosotros comprendemos que cuando Jesús viene la primera vez, vino a inaugurar el reino, lo inauguró. Es decir, estableció el reino en los corazones de nosotros, de su pueblo, de la iglesia. Pero el reino sigue siendo establecido, y cuando el Señor venga por segunda vez, viene a consumar lo que Él un día inauguró. Es decir, estamos en la época, recuerden que dijimos, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, los postreros días son desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Hay un gobierno espiritual de Dios, pero cuando venga por segunda vez, viene a consumar ese reino en todas las naciones, ahora sí. Y obviamente el mundo venidero, siempre la gente dice, es la segunda venida de Cristo. Bueno, el mundo venidero tiene que ver precisamente con lo nuevo que el Señor va a hacer. Él va a hacer cielos nuevos, tierra nueva. Pero se refiere al mundo venidero, se refiere al dominio que el Señor tiene ahora, después de su resurrección. Hay una encarnación, Él viene y está aquí 33 años, luego Él viene, muere, resucita, pero después de la resurrección, entonces ahora Él tiene todo poder, tiene toda autoridad. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y creo que se refiere más a esa parte, a ese mundo venidero. Y entonces dice aquí, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, es decir, los ángeles no tienen gobierno, no tienen dominio sobre ese mundo, acerca del cual pues hemos venido hablando, y ya es lo que hemos venido diciendo acá. Y lo he dejado claro en el capítulo 1, vuelvo otra vez a leer el versículo 13 y 14, ya lo había mencionado, pero leámoslo, Hebreos 1, 13 y 14. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies? Es decir, ningún ángel tiene el poder y la autoridad que tiene Jesús. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles no tienen autoridad de gobierno. Dios no le dio autoridad a los ángeles para sujetar este mundo, el mundo venidero, sino que más bien los ángeles son siervos. Pero otra vez, es una palabra porque hay personas que querían adorar ángeles, querían honrar ángeles. Y esto para los cristianos que creen que, ¿qué pasa si usted pudiera ver un ángel ahora? ¿Se le va a arrodillar? Siempre hay una idea rara por ahí. Entonces, más bien todos los poderes del universo, sean buenos o sean malos, deben someterse al Hijo de Dios, aunque no lo hagan de buena gana. Y quiero mostrarle dos textos rapidito. Primera de Efesios 1:22. Es conocido ya por nosotros, y ya lo hemos visto en la carta a los Efesios, pero vamos a mirar otra vez. ¿Qué pasa con el Hijo? Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en el 2:5? Dice que no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y entonces aquí está diciendo, ¿a quién lo sometió entonces? Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 27 y 28, ahora volvemos ahí, pero vamos a estos. 1 Corintios 15, 27 y 28, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Está hablando de Cristo. Dios el Padre, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, porque vamos a hablar otra vez de los pies como autoridad. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Hay una excepción nomás. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, el Hijo, todo está sujeto a los pies del Hijo.
no a los ángeles y a los hombres. ¿Todo está sujeto a los hombres? Es una buena pregunta. Porque volvamos ahora a Hebreos 2:5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero, y aquí este salmo se refiere al hombre. Pero alguien testificó en cierto lugar, es decir, David en el Salmo 8, diciendo, y mire lo que dice David, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Para que Dios se acuerde del hombre. ¿Qué es el hijo del hombre? Y entonces aquí una confusión, ay, el hijo del hombre es Jesucristo. No, espérese. ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Y mire el 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. A ver. Es que por eso, ¿cómo así? Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. ¿No me acaba de decir que son mayor? Le coronaste de gloria y de honra. A ver, ¿cómo así? Le hiciste un poco menor que los ángeles. A los hombres que vine hablando, al hijo del hombre. Pero luego le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre todas las cosas de tus manos, sobre todas las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces fácilmente uno dice, pero me está hablando de Cristo. Vamos a ir al Salmo número 8. Salmo número 8, que es donde viene la referencia. Vamos a leer desde el versículo 3 y hasta terminar, aunque sería bueno leerlo todo. Bueno, voy a leer todo. Comienza diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Inclusive Jesucristo habló del versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora, mire lo que va a decir ahora. Dice, y este es el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, aunque aquí la palabra es Elohim, la deidad. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y aquí dice que es todo. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿De quién está hablando David? Del hombre. Del hombre. El problema es que nosotros venimos muchas veces ya mentalizados. Ahora le explico, déjeme yo termino. Pero venimos mentalizados, inmediatamente queremos es ver algo que de pronto ya sabemos, pero hay que ir a las escrituras y mirar primero quién escribió el Salmo y a quién hacía referencia. Hacía referencia al hombre y estaba tomando precisamente Génesis 1, 27, 28. Vamos a ir entonces allá. David estaba mirando y estaba pensando en Génesis 1, 27 y 28. Dice así, Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, es decir, a los hombres, al hombre y a la mujer, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Es lo mismo, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es el hombre? Dice David. Para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero ahora le he dado dominio sobre todo. Entonces, volviendo a Hebreos. Volviendo a Hebreos. Pero alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre? Y luego dice,
o el Hijo del Hombre. Ahí está el problema, el Hijo del Hombre. Luego dice, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre todas las obras de sus manos, todos los sujetaste bajo sus pies. Quiero decirle, la intención original del Salmo número 8 es de David hablando acerca del hombre, pero quiero que usted pueda ver el Antiguo Pacto. Siempre hemos dicho que cuando se escribió el Antiguo Pacto había cierta oscuridad, es decir, cierta neblina, inclusive para muchos profetas. Muchos profetas no alcanzaron a entender lo que escribían. Cuando David está escribiendo el Salmo número 8, él está pensando en el hombre y está pensando en Génesis, cuando Dios hizo al hombre y él está allí. Pero cuando uno mira el Salmo número 8, la pregunta que nos hacemos es, ¿se cumple el Salmo 8 en el hombre? No. ¿Y por qué no se cumple? Por la caída del hombre. La idea de Dios, y cuando Dios hace al hombre, lo hace perfecto. Y en ese estado de perfección, cuando Dios hace a Adán y Eva y los hace perfectos, los ángeles van a servirle. Y Dios hace al hombre, en ese sentido, superior a los ángeles. Y es tan superior que cuando el hombre cae, Dios va a rescatar al hombre. Note, cuando los ángeles caen, Dios no hace nada por rescatar a los ángeles. Va por el hombre. Más adelante dice, pero... Y como que quiere ir allá para ayudar mejor un poco acá lo que quiero decir. Versículo 8. Todos los sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria. A ver, barájenme, entonces ¿qué pasa aquí? Mire, el Salmo número 8 fue escrito por David y él estaba pensando en el hombre. Pero cuando él lo hace y escribe el Salmo número 8, es lo que Dios quería hacer con el hombre, era la intención. Pero como el hombre cayó en pecado, el hombre perdió todo esto y entonces ya el hombre no tiene autoridad sobre la creación. Ahora la culebra lo quiere morder, ahora el tigre lo amenaza, ahora... Es impresionante, la creación ya no se le sujeta. Cuando Dios hace al hombre le dice que la creación está sujeta a él, era cuando él estaba sin pecado. Pero cuando él cae en pecado pierde toda la autoridad. Entonces, cuando David está escribiendo, él está escribiendo, recuerde, bajo inspiración divina. Y aunque él no tenga la claridad todavía de lo que está pasando, él está escribiendo para el hombre. Pero luego ese texto del Salmo 8 es aplicado al hombre, pero al hombre perfecto, en este caso a Jesucristo. Es decir, el hombre falló, el hombre quedó caído y el Salmo 8 no lo pudo cumplir, pero Dios envía al hombre perfecto. Es decir, Jesús ahora pasa a ser el representante de ese hombre caído para poder recuperar entonces y volver al inicio y decir, este que está acá, el segundo Adán, es el que ahora va a recuperar todo lo que... Por eso yo quise poner esas canciones, lo que el hombre perdió. Todo lo que nosotros perdimos en el primer Adán, ahora nosotros lo recuperamos en el segundo Adán, se llama Señor Jesucristo. Y por eso está como ese enlazado ahí. Entonces al fin, ¿quién es menor? ¿Sabe? La palabra, y explico aquí, que se hizo menor, es por un poco de tiempo. No es que Dios lo hizo menor, sino que más bien Dios hizo que él fuera menor por un poco de tiempo. ¿A quién? Al hombre. El hombre es menor por la caída, a los ángeles. Y Jesús es menor. Jesús se hizo igual a nosotros, a los hombres, y se hizo menor que los ángeles en la encarnación. En la encarnación. ¿Ven? Por eso dice, por un poco de tiempo, Jesús, hablando ahora de Jesús, llegó a ser menor que los ángeles por un periodo de tiempo. ¿Cuál es el periodo de tiempo? El periodo de la encarnación, es decir, desde que él nace, él tiene que ser un hombre total. Jesucristo fue un hombre totalmente como nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante, con todas las debilidades, con todas las tentaciones. La única diferencia es que es sin pecado. En lo demás, hermano, fue un hombre total, fue un hombre que fue a la cruz, fue un hombre el que murió, fue un hombre el que cargó el pecado, no, fue un hombre el que murió. Pero ¿cómo pudo pagar nuestra deuda? Porque es que Jesús es el Hijo eterno de Dios, divino. Cuando Él, escuche,
el Hijo Divino, no se hace hombre. El Hijo Divino toma la humanidad. Toma la humanidad. Cristo nunca perdió su divinidad. Él siempre siguió siendo Dios, eterno Dios, pero Él ahora asume la humanidad. Y cuando Él asume la humanidad, recuerde, son dos naturalezas, pero es una sola persona. Ahí es donde está el problema, que no podemos comprenderlo bien. Son dos naturalezas, pero es una sola persona. Una sola persona. Él siempre es una sola persona con una naturaleza divina. Pero ahora asume la naturaleza humana y entonces ahora sigue siendo la misma persona, pero con dos naturalezas. Y Él es perfectamente humano. ¿Y por qué era así? Si Jesús hubiese sido solo un hombre perfecto, no nos hubiera podido salvar, porque en la cruz no hubiera aguantado el pecado de nosotros. Tenía que ser divino, tenía que ser Dios para poder aguantar y resucitar, para luego otorgarnos la salvación. Recuerdo, la salvación es de Dios. Pero la salvación también tenía que ser por un hombre, porque el hombre fue el que pecó. Bueno, eso lo hemos visto en Cristología y no quiero ampliarme mucho, pero quería explicar eso por lo menos para que entendiéramos el temaneje que estamos tratando acá. Entonces ya lo dejé claro, esa primera parte. Ahora vamos para la segunda parte, que tiene que ver lo que vemos y lo que no vemos en el presente. Versículos 8, la segunda parte, y el 9. Voy a unirlo con el 8. Todos los sujetaste bajo sus pies. Entonces, cuando vemos ahí el Hijo del Hombre, obviamente no se nos oscurece la mente y no podemos creer que es el hombre. El Hijo del Hombre, ok, Jesucristo. Cuando dice que le hiciste un poco menor que los ángeles, se nos oscurece la mente, pero entonces ya entendemos que se refiere al periodo de humanidad. Le coronaste de gloria y de honra, ahora vamos a hablar de la exaltación. Le pusiste sobre las obras de tus manos en la exaltación. Todos los sujetaste bajo sus pies en la exaltación. Aplicándolo obviamente a Jesucristo ahora. Pero mire que el texto todavía nos sigue hablando, estoy hablando de Hebreos 2.8, todavía nos sigue hablando del hombre, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, hablando del hombre, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Se da cuenta el cambio que hace? Él viene hablando del hombre y luego sí dice, y luego sí mete a Jesús. Entonces, cuando ya vemos a Jesús, entonces podemos devolvernos y decir, ah, claro, el Salmo aplica es a Jesús, porque el hombre no lo pudo aplicar. A Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y luego se explaya a explicar todo lo de la salvación, la encarnación, la salvación, que lo veremos dentro de 8 días. Ok. Lo que vemos y lo que no vemos en estos dos versículos, el comentarista Keistin Maker dice lo siguiente: ciertamente Jesucristo cumplió las palabras del Salmo 8, pero la intención original del Salmo era la de destacar el gobierno del hombre sobre la creación de Dios. Ciertamente, dice Keistin Maker, Jesús cumple el Salmo número 8, pero la intención del autor del Salmo número 8 era destacar el gobierno del hombre. Entonces aquí parece que hay una contradicción en cuanto a este relato, porque por un lado dice que todo le fue sujeto, pero por otro lado dice que todavía hay cosas que no le sean sujetas. Vamos a mirar otra vez el verso. Verso 8, todos lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, y aquí ya vamos a hablar del Hijo. Ok, nos podemos referenciar al Hijo, y pues yo tengo que hacerlo así porque no pudiera explicar de otra manera. Nada dejó que no le sea sujeto a él, ya lo habíamos visto en Corintios. Nada dejó que no le haya sido sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le están sujetas. A ver, ¿qué es eso? Esa contradicción que hay ahí. No, no es contradicción. Está hablando de algo posicional y está hablando de algo que va a ser consumado. Es decir, nosotros sabemos que cuando Jesús murió y resucitó, porque lo tenemos claramente en la Escritura, no sé si ir allá, usted ya lo conoce, Filipenses 2, donde dice que siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte, se humilló siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Vemos ahí la humillación, pero vemos la exaltación ahora de Cristo. Entonces, cuando Jesús viene, Él viene a establecer el reino, su reino en el corazón de los hombres, en el corazón de la iglesia. Que ese fue el problema, porque los judíos le rechazaron. Los judíos dijeron: nosotros queremos ver al Mesías, pero Él va a venir en un caballo, y Él va a venir a gobernar, y Él va a venir a derrocar a los emperadores, a los reyes, y Él va a establecer el reino. Ese es el Mesías que queremos nosotros. Pero Jesús vino manso, en un burro, y vino a traer fue paz, y la paz que vino a hacer y el reino que vino a establecer fue en el corazón de los hombres. Amén. La primera vez. Ahí viene, se llama la inauguración del reino. Entonces ahí es donde yo entiendo lo que dice el verso: pues en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Cómo así que le sujetó todo? Y Jesús es victorioso y dice que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y salió triunfando y todo lo dio por cabeza a Él. Pero entonces luego dice: pero todavía no le sujetó todo. ¿Sabe cómo lo llaman los teólogos? Y me gusta esa expresión: el ya y el todavía no. Es decir, ya Cristo está reinando, ya, porque está reinando en los corazones de ustedes. ¿Por qué no vamos al mundo? ¿Por qué no vamos al pecado? ¿Por qué estamos aquí hoy congregados? Porque Cristo está reinando en nosotros. Amén. Pero todavía no. ¿Y por qué todavía no? Porque, hermano, todavía usted y yo pecamos. Todavía usted y yo desobedecemos. Cristo en la cruz venció el pecado, pero todavía el pecado anda por ahí. Cristo en la cruz venció a Satanás, pero todavía Satanás por ahí está letoso. Cristo venció al mundo y todo, pero todavía el mundo tiene poder y autoridad. Y dice la Biblia que el último enemigo será vencido, será el de la muerte. Es decir, el reino de Dios vino, lo estableció, está reinando, pero todavía no está reinando plenamente, porque va a haber un tiempo de consumación. El reino se va a consumar. Cuando Él venga por segunda vez en gloria y venga a establecer, ahora sí viene a establecer eternamente el reino, ahí se consuma el reino. Es decir, estamos en el ya reinando, pero todavía no. Y ese todavía no es cuando Él venga por segunda vez. Estamos en ese tiempo. Y en ese tiempo estamos atravesando el desierto. Y en ese tiempo del ya y todavía no, muchos se desaniman, muchos se quedan quietos, muchos no quieren avanzar, que esa es la problemática que tenía acá la carta a los hebreos, y por eso le tiene que escribir. Esto es muy parecido a la salvación, hermano. Recuerden, nuestra salvación se ha dado en cuántas etapas, o se va a dar en cuántas etapas. A ver, expertos, en 5 etapas. ¿Cuántas etapas ya tenemos fijas? 3. Nos faltan 2. ¿Cuál es la primera etapa? Nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahí yo ya soy salvo. ¿Cuál fue la segunda etapa? Cuando Cristo moría en la cruz, moría por mí. Ahí yo ya fui salvo. ¿Cuál fue la tercera etapa? El día que se le predicó el evangelio y usted creyó. Ahí usted ya fue salvo. Pero faltan 2. La otra estamos, pero no estamos. La otra es la perseverancia de los santos. Es decir, usted aquí está cumpliendo la cuarta etapa ahora. Pero debe perseverar hasta que llegue la quinta etapa. ¿Cuál es la quinta etapa? La glorificación. Entonces, ¿nosotros somos salvos ya? No, todavía no. ¿Cómo así? Claro, ¿cómo así que cantamos que el Señor me libró del pecado? Sin embargo, el pecado a veces me lleva a mí a rastras. Porque usted ya fue salvo, usted ya tiene la victoria ya, pero todavía no. Ay, ahora usted descansó un poquito, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. Y el autor a la carta a los hebreos les está diciendo: mire, usted tiene una victoria ya asegurada. Cristo ya venció el pecado en su vida, pero no rinda su vida al deleite del pecado. ¿Cómo así luego el Señor no me quitó el pecado? No dice que en la cruz llevó mis pecados y todo. ¿Por qué estoy sufriendo ahora todavía por causa del pecado? Porque usted tiene la victoria ya, pero todavía no. Y eso a veces no lo entendemos. Y eso es lo que está planteando aquí, y ese es el punto. Jesucristo ya tiene la victoria, ahora la tiene, hermano, agárrese de eso. Y esta victoria que Él tiene ahorita es la garantía de la victoria final, de la consumación. Si Él ahorita venció y ya nos dio la victoria, está. Recuerde, y usted puede ir a Efesios 2:6, que dice que nosotros también fuimos
sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahora le tengo una noticia. Si Cristo ya venció y Cristo es el hombre perfecto, la representación del humano, ¿qué va a pasar entonces con nosotros ahora? Porque dice, por un poquito el Señor, al humillarse, al encarnarse, fue hecho inferior a los ángeles. Pero luego en la resurrección Él es exaltado y es hecho superior a los ángeles. Ahora tú y yo como seres humanos también fuimos hechos inferiores a los ángeles, también por un poco de tiempo, porque igual el pasaje es para nosotros. El Salmo 8 es para nosotros. Fuimos hechos por un poco de tiempo inferior a los ángeles. ¿Cuándo? Cuando pecamos, por causa de nuestro pecado. Pero miren, mi hermano, ahora tú y yo estamos en Cristo, el hombre perfecto, por la fe. Y al estar en Cristo, el hombre perfecto, y al él haber sido hecho superior a los ángeles, tú y yo pasamos a ser superior a los ángeles por estar en Cristo. ¿Ve? Así que si usted quiere estar fuera de Cristo, bailas. Es el Cristo, hermanos. Esa es la gran victoria que tenemos nosotros. Por eso, el autor hace 8 días veíamos, ¿cómo vamos a descuidar esa salvación tan grande? ¿Cómo vamos a apostatar? ¿Cómo nos vamos a abandonar? Ah, que me dolió la cabeza. Ah, que un problemita. ¿Por qué? ¿Cómo me va a sacar esas cosas? Ah, que es que mi caída ahí. ¿Qué son caída? Pues párese en el nombre del Señor y otra vez échele. Y camine. Esa es la fe que nos está planteando. Dice acá entonces, otra vez, versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, pero todavía no vemos, que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Y sabe por qué los quiere enfocar en Jesús? Porque otra vez ellos de alguna manera estaban menospreciando a Jesús. Porque estaban diciendo, este Jesús sí es humano, estuvo con los apóstoles, ya nos ha dicho aquí claramente que nos habló, Cristo le habló a los apóstoles y los apóstoles nos hablaron a nosotros y nos clarificaron la salvación. Sí, pero parece ser que no tenían la dimensión de ese Jesús. Y aquí es donde quiere llevarlos a ese nivel que lo comprendan. Pero vemos a aquel versículo 9, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Mírenlo bien, a Jesús. ¿Cómo lo vemos? Coronado de gloria y de honra. Es decir, el texto del Salmo que les he hablado es para Jesús. Coronado de gloria y de honra. Y esto a causa del padecimiento de la muerte. Es decir, por los sufrimientos que luego lo va a aclarar más adelante. En la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora tengo que aclarar esa parte, gustase de la muerte por todos, porque la palabra todos, y lo voy a explicar una y otra vez, son todos los creyentes, no son todos los hombres. Y usted tiene que tenerlo claro. Si Jesús hubiera muerto por todos los hombres, no habría infierno, todos los hombres se salvarían, porque hermano, la sangre de Jesús en la cruz del Calvario no se pierde. Y la sangre de Jesús fue derramada para salvar personas. Y por las personas por las cuales Cristo murió, esas personas son salvas. Amén. Jesús no iba a morir en la cruz por alguien que luego iba a enviar al infierno. Jamás. Ese no es Dios. Gustó la muerte por todos. Y entonces lo que está hablando es de la encarnación de Jesús y de su obra, que Él vino. Y entonces, y por favor entendamos otra vez, el Dios eterno, el Hijo de Dios, para poder salvarnos a nosotros, que era la única manera, tuvo que tomar forma humana. Para tomar la forma humana tuvo que despojarse. Pero el despojo de Él no es que Él dejó de ser divino, como algunos han dicho, que dejó a un lado. Eso es peligrosísimo, que el Hijo de Dios, cuando toma la forma humana, dejó a un lado parte de su divinidad, es decir, dejó los atributos. No los dejó. Yo no sé si esta palabra está bien, digamos, lo suspendió en un sentido. Es decir, el mismo Hijo de Dios, el Dios mismo, toma forma humana, y ahora tenemos dos naturalezas en la tierra. Jesús está caminando como un ser humano en la tierra, pero ahí está el Hijo de Dios, es decir, ahí están las dos naturalezas caminando en la tierra.
Pero la naturaleza divina, no sé si esta palabra esté bien, ha sido suspendida por un tiempo. Y en ese tiempo de suspensión es que es inferior a los ángeles, de tal manera que todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, lo hizo como un ser humano con el poder del Espíritu Santo. La divinidad no fue en ese activada, sino que, yo no sé, es que es difícil explicar esto. Fue suspendida en un sentido de que él no actuó divinamente, sino que fue un humano, como lo vamos a ver más adelante, pues para poder ayudarnos a nosotros. No como me decía Jonathan, creo que alguien, un pastor, había dicho algo así, yo no puedo entender eso. Ah, no, pero es que Jesús, pues es que era Jesús. ¿Cómo así que era Jesús? Si Jesús igual a nosotros. Ah, no, pero es que era Dios. A ver, un momentico, usted y yo tenemos que ver a Jesús como es humano, porque aunque es el Hijo de Dios y la divinidad, él a partir de la encarnación nunca se separó la divinidad de su humanidad, pero sí la divinidad en un sentido se suspende. ¿Para qué? Para que actúe humanamente hablando, porque es que era un hombre el que tenía que sufrir los mismos padecimientos de nosotros, y era un hombre que tenía que morir en la cruz por nosotros. Cuando la divinidad vuelve a la autoridad, cuando es resucitado. Cuando Él es resucitado. Por eso dice, vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Ahí lo vemos coronado. Fue hecho inferior a los ángeles mientras tomó la forma humana y se encarnó. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Para salvarnos a nosotros. Por la gracia de Dios dice, para podernos salvar a nosotros. Y ese Jesús que es humano, ahora lo vemos coronado de gloria y de honra. ¿Sabe qué es lo que quiere mostrar aquí, hermanos? El hecho de que ese hombre perfecto, ese hombre, ese humano, fue coronado ahora de gloria y de honra. Escuchen. Jesús, el Hijo de Dios, la divinidad de Jesús, tengo que hablar así, ojalá no esté enredando la pita, como dicen por ahí, pero la divinidad de Jesús nunca tuvo que ser exaltada, porque Él siempre es exaltado. Amén. Él es Dios. Pero la humanidad de Jesús tenía que ser exaltada. Y fue exaltado en la resurrección. Y fue coronado de gloria y de honra. Amén. Es decir, ese humano, está diciendo, en otras palabras, ese humano que ustedes vieron, que los apóstoles vieron, ese humano que estuvo aquí, ojo, porque si bien es cierto que fue humano, y más adelante vamos a ver que fue perfecto, fue coronado de honra y de gloria. Amén. Jesús, a ese hay que adorarlo. A partir de ahora hay que adorar a Jesús, el humano, a Jesús, el Dios, el único Dios verdadero y el único hombre perfecto se llama Jesús, y a Él hay que adorarlo. Y a partir de ahí usted no puede decir que es la divinidad, que es la humanidad, no, porque a partir de ahí Él es uno solo, una sola persona con dos naturalezas. Yo no sé si usted lo entiende, yo no lo entiendo, yo lo creo, lo acepto como está en la Escritura, pero esa es la diferencia con el Padre y con el Espíritu Santo, que Jesús tiene dos naturalezas, 100% divino y 100% humano. ¿Para qué la divinidad? Porque Él es Dios. ¿Para qué la humanidad? Para poder ayudarme a mí ahora, porque Él es mi representante. Concluyo diciendo esto entonces: Jesús es nuestro representante y recuperó el dominio que Dios le había dado al hombre en su inicio, al ser nuestro Salvador, y es por eso que Él reina y nosotros reinamos con Él. Reinamos con Él. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesús coronado de honra y de gloria. Póngase de pie y oramos.